Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido la obra del Señor y nos ha dejado maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en él. Amén. Inicios del cristianismo. La piedra angular. Seguimos aprendiendo sobre los inicios del cristianismo en el libro de Hechos y ya hemos aprendido en los primeros capítulos que la misión que el Señor nos da no se puede hacer sin el poder del Espíritu Santo. Y luego vemos cómo aprendemos que los discípulos están en acción. Ellos empiezan a seguir la misión, a continuar la misión de Jesús de mostrar el reino de Dios, pero no lo hacen por sus propias fuerzas, lo hacen con el poder del Espíritu Santo y lo hacen siendo personas que habían negado a Cristo. Eso no les impide, Dios los transforma, los restaura y ellos ahora son quienes continúan el trabajo de revelar el reino de Dios, aunque ellos habían negado a Cristo antes. Por eso nos deja esta enseñanza que Dios puede usarnos, puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a obedecer al Señor. Y ahora vamos a meditar un poquito en lo que pasó después de este milagro de ver a los discípulos en acción, sanando a una persona que estaba pidiendo ayuda a las puertas del templo. Y Juan y Pedro lo ven y les dice, no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y la persona se levantó y se puso a dar saltos de alegría. Entonces, vamos a meditar en qué fue lo que pasó después de esto. ¿Por qué este milagro que se hace en el nombre, en la autoridad de Jesús, tuvo tanto revuelo? Esta persona nada más estaba pidiendo unas monedas de oro o de plata o lo que sea que le dieran y le dieron algo mucho mejor de lo que esperaba. Le dieron una sanidad y eso es lo que Dios da. Lo que Dios da es mucho mejor a veces que las riquezas. Siempre es mejor. Por eso, pero eso no es todo. El milagro sirve para revelar el poder de Dios, para afirmar y confirmar el trabajo de los discípulos. Y muchos se acercaron a escuchar el mensaje de salvación. Por eso el propósito del milagro no es solamente el sanar, no es solo algo egoísta, sino es que cuando hay un milagro del Señor es para predicar el Evangelio, para que más gente conozca a este Dios, que conozca la salvación, que conozca al Salvador, a la piedra angular. Vamos a seguir meditando en las Escrituras, vamos a leer el capítulo 4, versículos del 1 al 12, dice así. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente, proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegó a los 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley, y allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás,
Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes que el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí delante de ustedes, sanó gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra angular, la piedra que desecharon ustedes los constructores y ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Qué es esto de la piedra angular? Es un término que vale la pena estudiar para entender qué era lo que significaba en esos tiempos tener una piedra angular, o qué era una piedra angular, y especialmente porque a Jesús se le llama la piedra angular, que es el mismo título que vemos en el Salmo 118. La piedra angular era algo muy importante porque era la piedra para las construcciones, porque era la piedra que iba a dictar el ángulo que se iba a tomar la construcción, el nivel. Por eso, si la piedra tenía pues era irregular, pues entonces el edificio no iba a salir bien, no iba a salir nivelado, y pues iba a estar débil la estructura, o iba a estar chueca, no se iba a ver bien, ni iba a ser de mucha utilidad. Por eso la importancia de la piedra angular, porque es la referencia que los constructores usan para construir, que se vaya la construcción derechita y nivelada, que esté bien hecha. Y una construcción bien hecha, bien nivelada, entonces va a fortalecer la estructura del edificio y no se va a caer. Por eso Pedro cita el Salmo 118 que leímos hace rato. Jesucristo es esa piedra angular que habían desechado los constructores y que ha llegado a ser esa piedra angular, la que va a dictar, la que va a alinear, a donde hay que alinearse. Y entonces esto nos ayuda primeramente a ver cómo leemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo leemos a través de la revelación que ya tenemos en Jesús. Pedro lee el Salmo 118 y ahí ve a Jesucristo representado por esta piedra angular. Así Pedro leyó las Escrituras. Por eso nuestra lectura del Antiguo Testamento y de toda la Biblia se hace con el entendimiento de esta piedra angular. Esa es la línea que vamos a seguir, esa es la línea que nos muestra la interpretación correcta de las Escrituras, y no podemos saltarnos la referencia, no podemos desatender, porque si no nos vamos a ir chuecos en nuestra estructura y se va a derrumbar, va a estar débil, porque así es como debemos de leer el Antiguo Testamento. Sabemos que hay una ley, sabemos que está la ley en las Escrituras, pero ahora sabemos que toda la ley la cumple Jesucristo. Sabemos que está la ley, y el que no la cumple, ¿cuál es la paga del pecado de no cumplir la ley? Es la muerte. Pero ahora sabemos que a través de Jesús tenemos vida en Cristo, que toda la Escritura se cumple en Cristo, que ahora vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Sabemos que había el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, que por lo menos una vez al año el sacerdote sacrificaba un animal por el perdón de los pecados del pueblo, de expiación. Pero ahora sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue sacrificado una vez y para siempre, como dice Hebreos 10:10. Somos libres de condenación por el sacrificio que hizo Jesús
por nosotros. Somos salvos por la fe que tenemos en Cristo. Y no es algo que logramos nosotros por nuestros méritos, sino es algo que se nos dio por gracia, por medio de la fe. Por eso en nuestra lectura de la Biblia tenemos que usar la piedra angular que es Jesucristo para tener una buena interpretación. Tenemos que tener en cuenta cuando leemos la Biblia que Jesucristo es la piedra angular a lo que nos tenemos que alinear, su ejemplo, sus enseñanzas, sus sacrificios, sus actitudes hacia sí mismo, hacia los demás, su relación con el Padre, su vida de oración, su manera de tratar a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las autoridades, a las tradiciones, a sus discípulos. Esa es la piedra angular que tenemos que tener a la hora de interpretar las Escrituras. No podemos ignorarla o hacerla a un lado, porque si hacemos eso, nos vamos a ir chueco en nuestra interpretación. Pero si seguimos los lineamientos de la piedra angular, no vamos a tener ningún problema. Eso es lo que vemos desde los principios del cristianismo, desde las primeras páginas de la historia de la Iglesia de Cristo, vemos que se leen las Escrituras a través de la piedra angular. Vemos que los seguidores de Jesús ven las Escrituras y ven a Cristo, usan esa piedra angular, esa referencia, usan sus frases. Levántate y anda. ¿Cuántas veces Jesús no le dijo eso a la gente? Y ahora Pedro lo está diciendo. Usan sus mismas enseñanzas, hacen lo mismo que Cristo. Tratan de mantenerse alineados a la piedra angular que es Jesucristo. Y esa es la pregunta de reflexión del día de hoy. ¿Dónde yo me tengo que alinear con la piedra angular? ¿En qué partes de mi vida no he seguido el ángulo que Jesús me está pidiendo? ¿Voy bien o tengo que alinearme a la piedra angular? En mi vida personal, ahora que tal vez tenemos más tiempo por la cuarentena o por lo que sea, ¿mis pensamientos se alinean con la piedra angular? ¿Me siento amado? ¿Me siento aceptado por parte de mi Padre Celestial como Jesucristo? ¿Puedo descansar en Él si estoy cansado? ¿Puedo confiar en mi Padre como confiaba Jesús? ¿Paso tiempo con Dios, orando, aprendiendo de su palabra, meditando en ella? ¿Será que voy bien? ¿O me tengo que alinear a la piedra angular? En la vida familiar, tal vez igual por el tiempo de pandemia estamos más tiempo con la gente en la casa, pero normalmente pasamos mucho tiempo con la gente en la casa con la que vivimos. ¿Cómo me llevo con ellos? ¿Cómo es mi relación con mis padres? ¿Es honrosa? ¿Los honro? ¿Traigo alegría a mis padres de mi manera de vivir? ¿Soy una bendición para la gente en mi casa? ¿O más o menos? ¿Tengo que alinearme o voy bien? Jesús es nuestra referencia, y si tenemos hijos, los estamos guiando por el camino de Dios, por las enseñanzas de Cristo, como dice la Biblia. Les compartimos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, le hablamos de Dios, los animamos, los hacemos sentir amados, les proveemos de lo que necesitan verdaderamente, no nada más de sus caprichos. Les enseñamos con el ejemplo a cómo ser hombres y mujeres de Dios que le sirven, que le adoran, que disfrutan de su presencia, de sus bendiciones y la esperanza de la vida eterna. ¿Vamos en la dirección correcta o será que nos tenemos que alinear a la piedra angular que es Jesucristo? En la vida de la iglesia estoy ejerciendo mis dones espirituales, estoy sirviendo, estoy trabajando con el cuerpo de Cristo. Donde Dios me ha puesto, estoy trabajando. Soy un testigo de Cristo, de que Cristo vive, de que en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres
mediante el cual podamos ser salvos. Tengo comunión con Dios y con mis hermanos en la fe, sirvo con alegría, amo a todos sin discriminar, me dejo guiar por el Espíritu Santo, llevo las cargas de los otros, comparto, obedezco a Dios en su palabra. ¿Voy bien? ¿O me tengo que alinear a lo que Jesús me muestra, al ángulo que Él me ha puesto? La piedra angular, que es Jesús de Nazaret, es nuestra referencia para todo, para que las cosas nos salgan bien con respecto a Dios, ¿verdad? Porque los discípulos aún estaban predicando de Jesús y los metieron al bote. Pero con respecto al reino de Dios, para que las cosas nos vayan bien, tenemos que usar el ángulo, la piedra angular, que es Jesucristo, que nos va a decir, por aquí es el camino, este es el lineamiento que hay que seguir para que la vida nos salga derechita, para que nuestra vida sea útil, para que nuestra lectura de la Biblia sea con buena interpretación, para que nuestra vida privada, nuestra vida familiar, nuestra vida en la iglesia, nuestra vida en la sociedad sea recta. Tenemos que usar el ángulo que es Jesucristo. Para todo lo que se nos ocurra, Jesucristo es nuestra piedra angular. No cometamos el error de rechazarla como hicieron muchos, de pensar, no, yo creo que esa no es nuestra piedra angular. No es la piedra angular que necesito en mi familia, en mi vida, en mi iglesia, en la sociedad. No, vamos a agarrar esta otra piedra. Y si agarras otra piedra, no es una piedra angular. Y las cosas te van a salir chuecas y la estructura va a ser débil y se va a destruir y va a venir la desgracia. Solo hay una piedra angular y esa es Jesucristo. Por eso no dejemos que, como otros, a rechazarla y decir, no, esa no es la piedra angular. Esta es la piedra angular y no hay otra, es Jesucristo. Mejor, aunque te cueste un poquito más de trabajo o mucho más trabajo, pero las cosas te van a salir bien. Vas a tener una buena estructura en tu vida, algo que dure. Por eso hay que enderezar nuestra construcción según la piedra angular. Vivamos nuestras vidas de manera que estén alineadas a la piedra angular que es Cristo. Si esta es la primera vez que escuchas acerca de Jesús, pues es tiempo de alinearte, de ser salvo, de disfrutar la salvación que hay en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que tienes que hacer pues es alinearte, y eso se hace arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en Jesús que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, y aceptarlo como tu rey. Y Él te va a dar un nuevo corazón, te va a dar su Espíritu Santo, te dará un consolador para que esté siempre contigo y que dé el rumbo correcto a tu vida. Y si ya lo conoces, si ya lo has declarado tu rey, si ya eres salvo por la fe en Jesús, entonces pues no te desalinees. Sigue el ángulo que Jesús te está poniendo, redirecciona, y si te va chueco, pues arrepiéntete. Jesús llama a la puerta y dice, aquí estoy afuera, si me abres la puerta yo entro. Ese versículo es para la iglesia, para los que conocen a Jesús. Jesús está ansioso de tener comunión con nosotros, de mostrarnos cuál es el ángulo correcto en el que debemos de vivir nuestra vida. Por eso, si tú ya conoces a Jesús y te estás yendo chueco, pues no te vayas chueco más. Arrepiéntete, alíñate al ángulo para que las cosas te salgan bien, por tu propio bien, por el de tu familia, por el de tu iglesia, por el reino de Dios. Alíñate. Y si vas por buen rumbo, pues síguele adelante, sigue construyendo cada vez más alto, para que seas una gran bendición, que seas un refugio para muchos, ayuda para más. Si vas por buen camino, pues sigue adelante, sigue mostrando a Cristo en tu vida. Amén. Amén.